Querido Padre, invocamos tu bendito y sagrado nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de predicar tu palabra. Gracias, querido Padre, por la oportunidad de estar en este lugar con tus hijos, listos y dispuestos a escuchar tu voz. Queremos pedirte de forma muy especial que te puedas quedar con cada uno de tus hijos y que el mensaje presentado en esta hora pueda ser un mensaje que nos dé paz, seguridad, esperanza, pero sobre todo también que nos exhorte y nos anime a ser fieles a ti cada día. Bendícenos a todos los que estamos aquí. Acompáñanos, Señor. Manda a tu Espíritu Santo para que prepare nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu voz. Gracias también, Señor, porque varias personas han decidido sellar tu pacto a través de las aguas bautismales. Alabado y glorificado sea tu nombre. También, Señor, oramos por aquellos que aún todavía están en el momento de la decisión, en el temor, aún todavía en la inseguridad. También oramos por ellos, para que también, Señor, puedan tomar esa decisión, que es la mejor decisión en la cual podemos hacer en este tiempo y en nuestra vida. Pero, Señor, al abrir tu palabra, háblanos a través de ella. Sé tú hablando a través de mí. Todo eso te lo pedimos en el amor de Jesús. Amén. 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 El mensaje de esta hora, allí en sus agendas, han visto el título: por poco no es suficiente. Por poco no es suficiente. Y quiero introducirme sobre un accidente que pasó el año pasado y ocurrió en el mundo del fútbol. Aquí hay muchos que les gusta el fútbol. Dicen que todos los martes van a hacer deporte y eso es bueno para mantenerse en forma. Y esta noticia le dio la vuelta a nuestro globo terráqueo. El 28 de noviembre del 2016 ocurrió algo inesperado. Un equipo brasileño, el Chapecoense, que iba a jugar la Copa Sudamericana o la final, si no es que más, que no recuerdo, allí en el país de Colombia. Y faltando entre 7 a 5 minutos para llegar a su destino, para llegar ya a la pista de aterrizaje, se estrelló. Faltando 5 minutos a 7 minutos. Habían hecho ya casi todo el viaje, pero faltando casi 5 minutos para aterrizar, este avión se estrelló. Hubo en ese accidente 77 muertos y solamente 4 personas de las 81 que viajaban, 4 personas pudieron sobrevivir de este tremendo accidente. Por poco llegaban a su destino, pero no llegaron. Por poco, podemos decir, por poco y termino la carrera, pero no la terminaste. Por poco me dan este trabajo, pero no lo tienes. Por poco esta chica me iba a dar el sí, pero al final te dijo que no. Te quedaste sin novia, o te quedaste sin novio. Por poco no es suficiente. Y este año, de forma muy personal, he estado predicando en momentos no formales acerca del libro de los Hechos. Y estamos en el mes de noviembre. Estamos casi a punto de terminar todo el libro de los Hechos. Y quiero compartir con ustedes la historia del apóstol Pablo
en su defensa ante unas personas representadas. Y la pregunta es la siguiente: ¿en dónde está cimentada nuestra fe? ¿En dónde? ¿En dónde tenemos nosotros cimentados nuestra fe? Y la otra pregunta sería también: ¿en dónde estaba cimentada la fe del apóstol? Y esta mañana vamos a darle respuesta a eso. De hecho, cuando yo leo este capítulo, hay cosas que aún no puedo entender. Hay cosas de forma muy personal que mi mente no puede entender. ¿Cómo es que Dios, en su gran amor, aún todavía tiene misericordia de aquellas personas que han obrado mal? Como predicador y con el perdón de ustedes, a veces en mi mente no puedo concebir de forma muy personal que el ladrón en la cruz no predicó ni un sermón, que el ladrón no se bautizó, que no dio ni un estudio bíblico y que no estuvo aquí parado como muchos de ustedes se han parado aquí en este púlpito, y que cada sábado venimos a la iglesia y predicamos la palabra y escuchamos la palabra y somos fieles a Dios, pero Él tiene asegurada la salvación. Hay cosas en mi mente que no puedo entender, no puedo concebir. Y por eso llego a entender que el amor de Dios es tan extraordinario, es tan grande. Y que aún todavía que este hombre, a quien Pablo le presenta la palabra, era un hombre, era un transgresor, una conducta aborrecible, dice el espíritu de profecía, un hombre en la cual era muy malo, siempre estaba en contra de lo que Dios quería que se hiciera, pero aún así la palabra del Señor presenta cómo esta persona, Dios aún todavía tuvo la oportunidad de llamarlo para así que él pudiera regenerar su vida. Y si nosotros hablamos de la familia de este hombre, quedaríamos asustados. De hecho, en el capítulo 26 se habla de Agripa, pero es Agripa II. Agripa II. ¿Quién era Agripa I? Era su padre. ¿Y quién era Agripa I? Agripa I fue el que mató a Santiago, hermano de Juan, los hijos del Zebedeo. Agripa I fue el que murió comido por gusanos por tanta maldad. Agripa I. Ese fue su padre. Su tío abuelo, Herodes Antipas, es el que mandó a matar a Juan el Bautista con un baile de Salomé, y le dijo: mira, pídeme lo que quieras y hasta la mitad de mi reino te doy. Y entonces dijo: quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Es la que se casó con Herodías, la tía de Agripa II. Será la familia de Agripa II. Su abuelo o su bisabuelo. ¿Quién fue su bisabuelo? Herodes el Grande, el que mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Ese fue el bisabuelo de Agripa II. Y con todo ese récord, aún todavía el Señor tuvo misericordia de esta familia y los llamó a cuenta, pero ellos no permitieron que el Espíritu de Dios hiciera un trabajo reformador y transformador en su vida. Por eso
el título por poco no es suficiente. Dios requiere de nosotros el 100%. Dios no requiere de ti un 97%, un 98%, un 99.9%. No, Dios lo que requiere de nosotros es un 100%. ¿En dónde está cimentada nuestra fe? Y quiero presentarles, en el tiempo que tengo, presentarles 7 principios. 7 principios que nos harán meditar y reflexionar en dónde tenemos cimentada nuestra fe. Y el primer principio lo encontramos en el capítulo 26, versos 6 y verso 7. Y dice la palabra del Señor: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Y por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Palabra de Dios. La promesa de la esperanza, de que el mensaje que Pablo estaba predicando iba a alcanzar a todo ser humano de aquel entonces. Esa promesa de la esperanza que ellos tenían era transmitir ese mensaje a otras personas. El predicar la palabra, el decirles que Cristo los ama. Y por predicar esa palabra, por predicar ese mensaje de esperanza, la Biblia, Pablo dice: estoy siendo acusado. Estoy siendo enjuiciado por eso. Y la pregunta para nosotros: ¿en dónde debe estar cimentada nuestra fe? En la promesa del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Decimos amén? Amén. En el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un versículo que ocupamos esta semana, y allí debe estar cimentada nuestra fe. En San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. Y vamos a repetirlos todos juntos, porque me imagino que sabemos este pasaje bíblico. ¿Qué dice San Juan 14, del 1 al 3? 1, 2, 3. No se turbe, ¿qué cosa? Creed en Dios. ¿Qué más? ¿Qué dice más? A ver, abran sus Biblias. Porque debemos memorizarnos estos pasajes, porque aquí debe estar cimentada la promesa de cada uno de nosotros. Porque esta promesa nos debe fortalecer cada día en confiar en el Señor. Y dice la palabra del Señor en San Juan 14, del 1 al 3. Vamos a leer todos juntos, ¿ok? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. No se turbe vuestro corazón. En la casa, si así no fuera, voy pues a preparar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, para que donde yo estoy, dice la palabra, decimos amén. Allí debe estar cimentada nuestra fe. En la promesa de que Cristo va a regresar y que nosotros vamos a estar con Él por la eternidad. Amén. Es el deseo de Jesús. ¿Cuál es el primer principio en la promesa de la esperanza del retorno de Jesús? Número 2. ¿En dónde está cimentada nuestra fe? Hechos 26, versos 9, 10 y 11. Leamos, abran sus Biblias, abran el celular. Juntos leamos la palabra del Señor, porque esto te va a fortalecer. Yo ciertamente, dice Pablo, había creído mi deber hacer muchas cosas
contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también dice, ¿en dónde? En Jerusalén. Y dice Pablo, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, dice Pablo, ¿qué hizo Pablo? Yo di mi voto. Muchas veces castigándolos en las sinagogas. Dice Pablo, los forcé ¿a qué? A blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía, dice Pablo, ¿hasta dónde? Hasta las ciudades extranjeras. Palabra de Dios. ¿En dónde estaba cimentada la fe de Pablo? En el perdón. El segundo principio, hermanos, en el perdón. Dice Pablo, antes de mi conversión, cometí tantas cosas. Perseguí a los cristianos. Cuando estaban a punto de matarlos, dice Pablo, yo levanté mi mano, yo di mi voto. Y aquí vemos a un hombre expresando su vida pasada. Pero hay algo interesante de que él había recibido, él sentía y estaba seguro de que Dios lo había perdonado. ¿Decimos amén? Él lo había perdonado. Había cometido muchos errores, había cometido muchas faltas, había faltado al Señor, había sido un asesino. Pero dice él, el Señor me ha perdonado. Y el segundo principio de donde su fe descansaba era en el perdón. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados, ¿qué cosa? ¿Qué dice la palabra del Señor? El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, dice la palabra, alcanzará ¿qué cosa? Misericordia. ¿No decimos amén? Por eso Dios nos llama cada día a tener un encuentro personal con Él, en donde también debe descansar nuestra fe de nosotros en el perdón de Dios, que día a día hace con cada uno de nosotros. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? ¿En dónde descansaba la fe de Pablo? Y leamos el verso número 3, 13, 14 y 15. Y sigan con la y leamos, dice, cuando a mediodía, dice Pablo, oh rey, yendo por el camino, versículo número 13, dice Pablo, vi una luz ¿de dónde? Del cielo. Versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, dice Pablo, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea. ¿Qué decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte coces con el aguijón. Versículo 15, entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, ¿qué dijo, hermanos? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Versículo 16, pero levántate, le dice el Señor, ponte sobre tus pies, porque para eso te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Versículo 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, ¿a dónde, hermanos? Y de la potestad de Satanás, ¿a dónde? A Dios, para que reciban por la fe que es en mí, que reciban ¿qué cosa, hermanos? El perdón de pecados y herencia entre los santificados. Palabra del Señor. En donde descansaba también la fe de Pablo, en su experiencia personal, en su propia experiencia. Dice el apóstol, yo iba rumbo a Damasco, pero vi una luz del cielo, y esa luz del cielo, yo escuché una voz que me hablaba y me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces yo le dije, ¿quién eres tú? Pero también el Señor me dijo, levántate, ponte de pie, porque me ha aparecido a ti para que tú seas un testigo mío, para que tú seas un ministro, para aquellos que aún todavía no se les ha resplandecido la luz, puedan ver. Por eso me ha aparecido hacia ti. Y entonces el tercer punto donde la fe de Pablo descansaba era en su experiencia personal.
en donde también debe descansar tu fe, también en tu experiencia personal, en lo que Cristo Jesús hace cada día contigo y conmigo para honra y gloria de su nombre. No en lo que hace en otra familia, en otra persona, en tu propia experiencia. Cuando Dios sana a tus hijos, cuando estás en la enfermedad y Dios te cura, cuando tú tienes un problema y clamas al Señor y Dios te responde. Es allí donde tu fe debe descansar en las promesas de Cristo Jesús, en tu propia experiencia. Mi fe debe estar cimentada en mi propia experiencia personal, no en la experiencia del pastor o del anciano de la iglesia, cómo Dios se manifiesta en él, cómo vemos, no, tu propia experiencia, lo que tú has vivido, lo que tu cristianismo te dice, cómo tú has vivido, es allí donde tú debes ser una persona agradecida a Dios. Pablo descansaba su fe en su experiencia personal, en lo que Cristo había hecho con él. Yo vi una luz, escuché una voz, me habló, me dijo: levántate y sé un testigo mío. Su propia experiencia. Número 4. ¿En dónde estaba cimentada la fe de Pablo? ¿Y en dónde debe también estar cimentada nuestra fe? Versículos 19 y 20 del mismo capítulo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión que celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en ¿dónde? En Damasco. ¿Y en dónde más? Y en Jerusalén y en toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Palabra de Dios. En donde estaba cimentada la fe de Pablo, el cuarto principio estaba en la obediencia a Dios para cumplir la misión. En la obediencia a Dios. Dice Pablo: Dios me habló y no fui rebelde a la visión, a la orden que me ha sido dada. No fui rebelde. He ido de ciudad en ciudad, Damasco, Jerusalén, Judea, hasta lo último de la tierra, predicando la palabra de Dios. En donde debe estar cimentada nuestra fe, en la obediencia a los mandatos de Dios. Venir a la iglesia, ser fieles a Dios en nuestros diezmos y ofrendas, ser fieles a Dios cuidando nuestro cuerpo, cuando a veces le metemos otras cosas insanas, cuidando nuestras palabras, porque a veces aquí vivimos una cosa dentro de la iglesia, afuera vivimos otra cosa, porque así es la iglesia. La Biblia dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Hay cosas que cometemos cuando otros no nos ven, pero Dios dice que nuestra confianza debe estar cimentada en la obediencia a los mandatos de Dios que ha establecido en su palabra. Decimos amén. Llevamos 4 cosas: en la promesa de la esperanza del retorno de Jesús, en el perdón, en nuestra experiencia cristiana y en la obediencia para cumplir la misión. Número 5. ¿En dónde estaba cimentada la fe de Pablo y en dónde también debe estar cimentada nuestra fe? Versículo número 22 y 23. Dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Dice Pablo: dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Palabra de Dios. ¿En dónde estaba cimentada la fe del apóstol? En las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor. Dice él: los que yo les estoy diciendo
les estoy predicando yo ahora no es algo nuevo. Es algo que los profetas, los patriarcas antes de mí hablaron. Y es lo que yo hago ahora. De que Cristo iba a padecer por nuestras culpas. De que Cristo iba a morir por nuestros pecados. De que Cristo, así como iba a morir, pero también iba a resucitar para darnos vida. Y esa luz, ese mensaje lo predico ahora, no solamente a ustedes, dice Pablo, sino a todos los que escuchen este mensaje. La fe de Pablo estaba cimentada en el estudio de la palabra de Dios. Y nuestra fe también debe estar cimentada en la palabra de Dios, en la Biblia, en la oración, porque son herramientas que nos fortalecen cada día para enfrentar los desafíos que diariamente tenemos. Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Y eficaz. Más cortante que cualquier espada. ¿De cuántos filos? De 2. Porque con uno te condena. Con un filo te condena. Pero también en otro filo te da amor, fe y esperanza en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Porque la palabra te lleva a la realidad. La palabra de Dios te menciona dónde tú has fallado, dónde hemos errado. Pero también la palabra del Señor nos da soluciones para que vivamos con fe y esperanza en esta tierra, para honra y gloria del Señor. Más cosas podemos decir de la palabra del Señor. Las Sagradas Escrituras es inspirada por Dios para instruirnos, para corregirnos, para enmendarnos. En dónde estaba cimentada la fe de Pablo y en dónde debe estar cimentada nuestra fe también. Y el 6º principio lo tenemos en el versículo 24 y 25. Y dice la palabra del Señor, versos 24 y 25, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Palabra del Señor. ¿En dónde descansaba la fe de Pablo? En una fe lógica y educada. Festo en ese momento lo estaba ofendiendo, porque él estaba predicándole a Agripa, quien estaba en Cesarea de vacaciones o algún viaje. Y entonces Agripa quería escuchar a Pablo. Conocía de Pablo, sabía de Pablo. Pero Festo, quien no quería nada de Jesús, nada de conocer acerca del amor de Dios, le dijo: mira, tantas cosas que tú has leído, tanto conocimiento, estás loco. Y dijo: no, oh mi excelentísimo Festo, no estoy loco. Porque lo que yo estoy hablando ahora son palabras de verdad y de cordura. Y se mantuvo tranquilo, se mantuvo calmo. Y a veces nosotros como hijos de Dios también, a veces hemos sido ofendidos cuando le hablamos a otras personas del amor de Jesús. ¿No es así? Te cierran las puertas, te hablan mal, no quieren nada contigo, te dicen que estás loco, que es lugares de fanáticos. Pero nosotros como hijos de Dios debemos mantener la cordura. La cordura. Debemos cultivar una fe educada y lógica para honra y gloria de Dios. Número 1, la promesa en la esperanza de Cristo Jesús de su segundo retorno. Nuestra fe debe estar cimentada también en el perdón que día a día Cristo hace con cada uno de nosotros. Número 3, también nuestra experiencia personal nos debe motivar a ser fieles a Cristo cada día. Número 4, obedecer los mandatos de Dios cumpliendo la misión.
Número 5, nuestra fe debe estar cimentada en la palabra de Dios. Número 6, nuestra fe también debe ser una fe lógica y educada para honra y gloria del Señor. Y el último principio, el último punto en donde debe descansar nuestra fe y en donde descansaba la fe de Pablo. Versículo número 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Palabra de Dios. Y aquí dice Pablo, lo que yo estoy hablando, lo hablo con toda naturalidad, con toda confianza. Y lo que, oh mi rey Agripa, lo que estás escuchando no es algo que se ha predicado en los rincones, no, es algo que se ha predicado donde tú gobiernas, donde tú vives, y lo que tú estás escuchando es algo que tú ya sabes. En donde descansaba la fe de Pablo. La fe de Pablo descansaba en una fe transparente. En una fe transparente. En donde también debe descansar nuestra fe, en una fe transparente. Porque todo lo que nosotros decimos y lo que hablamos, así debemos vivir como Dios manda. Así debemos también conducirnos en esta vida mientras aún esperamos el retorno de Cristo Jesús. 7 principios. Y podría sacar 10, 12 principios de este capítulo. Pero llega el momento. Llega el momento en que Pablo tiene que poner a Agripa entre la espada y la pared. Y me llama la atención porque la palabra de Dios tiene ese poder de ponerte en una línea tan delgada donde tienes que tomar decisiones para vida o para muerte. Porque la Biblia así es. La palabra de Dios así es. No es para andar jugando al cristianismo, no. La Biblia te pone entre una encrucijada para tomar decisiones. Y llegó el momento de Pablo para encerrar a este rey. Y dice el versículo número 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y entonces Pablo le dice, yo sé que crees. ¿Crees todo lo que te he dicho? Yo sé que crees. Yo sé que todo este mensaje que tú has escuchado, lo has venido escuchando antes. Y yo sé que crees. Y entonces Agripa dijo a Pablo, ¿qué dijo? Por poco me persuades a hacer ¿qué cosa? Cristiano. Por poco. Pero por poco ¿qué cosa? No es suficiente. Tú puedes venir 4, 5, 10, 15, 20 años a la iglesia, pero si no te bautizas, tu tiempo está perdido. Así de sencillo. Tú puedes decirle al Señor, mira, esto y aquello, el Señor te puede bendecir y te puede dar todo lo que tú quieras. Pero si tú no le entregas a tu vida a Jesús, estás perdido. Porque por poco no es suficiente. Y el relato de este hombre, de este rey, es la historia de muchos. ¿A poco Agripa se salvó? ¿A poco Agripa está listo para encontrarse con el Señor cuando Él venga? No. Rechazó el llamado de Dios. Rechazó la invitación del Espíritu Santo. Rechazó la invitación que el Espíritu Santo estuvo mucho tiempo atrás de él. Y esta era su última oportunidad. Y fue su última oportunidad. Pero él cerró las puertas. Y dijo Agripa, por poco me persuades a ser cristiano. Pero por poco, jóvenes, no es suficiente. Por poco, hermanos, no es suficiente. Dios requiere de nosotros una entrega completa. Dios desea de nosotros todo. Al Señor es todo o nada. Porque es así. Esta semana hemos estudiado la Biblia y Dios nos ha hablado a través de ella. Es todo o nada. Porque cuando el Señor da, lo da todo, sin medida. Abundancia. Dice el Señor, probadme ahora.
versículo 29. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, le estaba hablando allí a Agripa, sino también todos los que hoy me oyen, palabra de Dios. Los que hoy estamos escuchando la palabra de Dios. Dice Pablo: fuesen hechos tales cual soy yo. Dice Pablo: excepto, ¿qué cosa? Estas cadenas. Pablo estaba a punto de ser enjuiciado. Pablo estaba a punto de ser decapitado, de ser muerto. Y dice: por poco, por mucho, todos los que me escuchan, dice Pablo, fuesen igual que yo. Igual que yo. ¿Por qué dijo Pablo así? Porque dijo Pablo: mira, yo siendo un prisionero, siendo una persona que está siendo condenada, en este momento le estaba hablando a un rey. Ojalá que todos hiciéramos lo mismo. Que en nuestras condiciones le habláramos a aquellos poderosos, aquellos que necesitan rendir su corazón delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Amén. Y que no tengamos miedo, que no tengamos ninguna duda, que el Señor está con nosotros. Pero dice Pablo: excepto estas cadenas. Porque el vivir encarcelado, porque el vivir preso, no es nada sencillo, ¿verdad? No es nada sencillo. No es nada sencillo. Y Pablo muchas veces lo experimentó. Pero Pablo te invita a que tú puedas doblegar tu corazón delante de Dios. Puedo seguir hablando, pero el tiempo se me ha terminado. Y quiero aprovechar los 5 minutos. ¿Cuántos los que estamos aquí nos gustan las ofertas? ¿Cuántos les gustan las ofertas? No los escucho. Todos nos gustan las ofertas. Y yo no me puedo ir sin antes ofrecerte la oferta divina de Cristo Jesús. No me puedo ir sin antes ofrecerte la oferta divina de Cristo Jesús. Yo soy un poco también, yo creo que todos los varones somos así, o no sé si todos somos un poco tacaños, ¿no? Así es. Bueno, los sureños saben la frase tacaño. Somos codos, nos duele el codo. Más nos duele cuando se trata de pagar. Se trata de pagar. Pero yo agradezco a Dios porque todos los que esta semana me llevaron a comer, no sé si les dolió el codo, pero me la pasé extraordinario. Y llevo kilos más, de más. Llevo kilos de más. A mi esposa y más a las mujeres les gustan las ofertas. Hace meses atrás, allá hay un comercial que pasa en la televisión. Julio todo regalado. No sé si han escuchado ese comercial. Julio todo regalado. Pero no es cierto. Julio todo regalado. Pagas 2 y te llevas 3. Un mes antes fui a la tienda a comprar una esponja para el zapato. Para bolear el zapato. Creo que aquí ha de valer como $1, ¿no? O $2, cuando mucho. Pero ya lo vi muy caro. Dije, no, eso está caro. No me lo llevo. Que aquí se quede. Se quiere ir conmigo, pero mejor aquí lo dejo. Y pasaron las semanas. En la oficina, pues su servidor trabaja. También había un spray
aromatizante, pero era del compañero que había salido. Ya no tenía casi nada, pero ahí lo tenía. Mi esposa ha llegado varias veces a la oficina y dice como que ya aquí se necesita otro aroma, ¿no? Ya ese aroma era del otro, ahora hay un nuevo aroma. Y también fui a la tienda y dije, no, eso está muy caro. Pero nunca pensé que ese Julio regalado iba a traer problemas. Un día llegué a la casa después del trabajo y mi esposa me entrega una bolsita. Y cuando vi la bolsita, no vi una esponja, habían 3 esponjas. Digo, ¿qué? ¿3? Y dice que estaba en oferta. Y seguí abriendo la bolsita. Cuando no vi un aromatizante, vi 3 aromatizantes. Y me empecé a rascar la cabeza. Estaba en oferta. Todos nos gustan las ofertas. Las mujeres allá van para un zapato y regresan con 2. Van por 1 kilo de tomate y al rato regresan con 1 kilo de chayote y de papa y de cebolla y otras cosas más. Y esta hora de mediodía quiero darte la oferta divina de Cristo Jesús. Y la oferta divina la encontramos en el capítulo número 5 de Romanos, verso número 6. Y aquí está, querido amigo, querida amiga, querido miembro de iglesia. Y dice el texto número 6, porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué cosa? Débiles. A su tiempo murió por quienes? Por los impíos. ¿No decimos amén? Amén. Cuando aún todavía no le entregabas tu vida a Jesús, Cristo Jesús ya había preparado todo para que tú fueras salvo. Amén. Amén. Para que yo fuera salvo. Amén. Amén. Tremendo. Tremenda oferta. Pero aún todavía sigue la intensidad. Esta oferta va de menos a más. Y dice el verso número 8, mas Dios muestra su amor ¿para quién? Que siendo aún ¿qué cosa? Cristo ¿qué cosa? ¿No decimos amén?